Vamos a la palabra del Señor, la primera carta a los Corintios. Si no tienes Biblia, se vale acercarse rápidamente a algún cristiano que la tenga. Y se vale comprar esta semana Biblia. Amén. Se vale comprar Biblia esta semana. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21. Los estoy esperando y tomando aire. Lo tenemos, dice: así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Vamos a orar, iglesia. Oh Dios que estás en el cielo, gracias. Señor, yo te doy gracias. Señor, estoy feliz. Gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. No hay nada, Señor, no hay nada más. Señor, no hay dinero, no hay posesiones, Señor, no hay lugares, no hay personas que puedan, Señor, darnos la misma felicidad, el mismo gozo de tu presencia. Por eso, gracias una vez más, porque no lo merecemos, Señor. Si en verdad, Padre, tú has descendido en este lugar, si has permitido que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras mentes y corazones a través de darte alabanza, Señor, no es porque lo merezcamos, es porque tú eres bueno, Dios, es porque tú eres misericordioso, es porque en verdad nos has adoptado y por eso nuestro espíritu puede decir confiadamente: Abba, Padre. Por eso podemos clamar con confianza, por eso con confianza podemos entrar al lugar santísimo que está en el cielo, Señor, porque Cristo Jesús abre un camino para nosotros. Por eso gracias, Señor, en esta mañana te damos. Por eso estamos gozosos delante de ti, Señor Dios que estás en el cielo. Por eso a ti la gloria, la honra, el honor, el poder, el gobierno, el dominio por los siglos de los siglos, Señor, porque todos los reinos terminarán. Porque el cielo y la tierra, Señor, algún día dejarán de existir. Pero tu reino, oh Dios, es eterno. Señor, tú eres eterno. Gracias. Vamos, iglesia, agradécele. No te quedes escuchándome. Agradécele, abre tu boca. Abre tu boca y dale gracias al Rey, dale gracias al que te creó, dale gracias al que nos llamó por amor a su nombre, dale gracias al que te ha permitido venir en la mañana de hoy a este lugar, dale gracias, porque en los últimos días los hombres serán desagradecidos, pero hoy el Espíritu Santo nos llena y nos dice, nos permite decir confiadamente: gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho, gracias por tu misericordia en esa cruz. Gracias, Señor, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme está escrito en las Escrituras. Gracias, Jesús, porque cuando te levantaste y venciste la muerte, como acabamos de cantar y celebrar, Señor, también venciste la muerte para nosotros. Y llegará un día en que todos los que han muerto en ti se levantarán, Señor. Y aun si nosotros morimos, sin que haya llegado el día que esperamos, Señor, nuestra esperanza gloriosa, Maranata, Señor, tú nos levantarás en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, y podremos compartir contigo por siempre y para siempre. Señor, gracias porque hay un nombre, Señor, que tú has reservado para nosotros. Un nombre, Señor, que solamente tú conoces, Padre, porque delante de ti cada uno de nosotros es único, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Es tiempo de gratitud, iglesia. Es lo que el Espíritu pone en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, gracias. No es tiempo de pedir, es tiempo de agradecer. Gracias. Estar aquí es un milagro, iglesia. Es un milagro que hayamos podido llegar. Es un privilegio poder haber llegado hasta este sitio. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Oh, aleluya, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Seamos como ese pueblo agradecido que gritaba: Hosana, Hosana. Hosana, Señor Dios Todopoderoso, como los ángeles que cantaban en el cielo cuando el Mesías nació, cuando Cristo Jesús nació en ese pesebre, y los ángeles, toda la corte celestial apareció llenando los cielos y decían: Hosana a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman y que hacen la voluntad del Señor. Dios, gracias porque en medio de la oscuridad has enviado, Señor, tu ejército celestial a decirnos: paz en la tierra a los que aman la voluntad del Señor, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño, la sabiduría y la soberanía reposan sobre él. Oh, iglesia, es tiempo de gratitud, es tiempo de decirle al soberano de todos los reyes: Señor, haz tu voluntad en nosotros, haz tu voluntad en la mañana de hoy, sopla de tu Espíritu Santo, Señor, sobre los huesos que están secos, sobre el valle de los huesos secos, sopla de tu Espíritu, Señor, porque solamente tú puedes traer vida a lo que está muerto.
Santo, Señor. Ninguna obra humana puede producir vida, solo tú, Dios, que estás en el cielo. Sopla de tu aliento, Espíritu de Dios, sopla, Señor, y tráenos a la vida en Cristo Jesús, la vida abundante, la vida de bendición, Señor, la vida espiritual, Señor, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, Señor Santo y Soberano. Ven y reclama lo que es tuyo, Señor Dios Todopoderoso, porque a uno solo seguimos y es a ti, Señor Jesús. Aleluya. Oh, su presencia está en este lugar, iglesia. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Dios. Produce arrepentimiento, Dios. Oh, Espíritu Santo, convence de pecado y de error este lugar. Cada corazón, Señor, confesando sus pecados, Señor, confesando su maldad, rendidos delante de ti. Oh, para tu gloria, Señor Santo. Amén y amén. Wow, Señor, gracias. Él está presente, iglesia. Él está presente. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. El día de hoy voy a compartir contigo un mensaje en el cual te quiero pedir el favor que me tengas paciencia. Paciencia porque te voy a hablar de algunos términos que tal vez algunos no hayan escuchado. Te voy a nombrar algunos términos que de pronto has escuchado de pasada y te va a poder parecer tal vez un poco confuso al inicio, pero quiero transmitirte lo que te voy a decir de la misma manera en que me fue transmitido a mí por el Señor. La única persona que puede dar testimonio en este lugar de que realmente fueron varios días en los que el Señor me estuvo dando este mensaje es mi esposa, que me vio dedicado diciendo, no sé, yo sé que Dios me está hablando, pero no he entendido qué es lo que me está diciendo, y volví a sentarme a estudiar y decía, yo sé que me está hablando, pero no he logrado comprender para dónde me está llevando. Así que te voy a transmitir este mensaje de la misma manera. Préstale mucha atención, porque aunque al principio te parezca que es un mensaje para teólogos, no es para teólogos, es para cristianos de carne y hueso como tú y como yo. Amén. Amén. Así que prestemos bastante atención. El apóstol Pablo está diciéndonos, y el Señor a través del apóstol Pablo, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Una de las grandes conquistas de la Reforma, es decir, el momento en que la iglesia protestante aparece a través de Martín Lutero, fue comenzar a dejar a un lado la idolatría, que por mucho tiempo estuvo metida al interior de la iglesia católica y que era la identificada como la iglesia cristiana. La adoración a estatuas de yeso, a estatuas de mármol, a estatuas de madera, de bronce, de cualquier elemento, fue dejada a un lado, pero ha resurgido, y de hecho resurgió muy rápidamente después de la reforma de Martín Lutero, en forma de carne y hueso, y la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo XXI no es la excepción. Se ha reemplazado a esos ídolos que estaban fijos en las paredes o que estaban anclados en el piso, en las columnas de los templos. Se han reemplazado por pastores. Mucha gente tiene idolatría pastoral, mucha gente tiene idolatría congregacional. Es común ver en muchos vehículos, yo soy, y el nombre de la congregación. No se identifican como cristianos, sino como miembro de una congregación en particular. Muchas veces en las redes sociales se dan debates donde la gente argumenta, o sus argumentos no son palabra de Dios, sino lo que dijo tal o cual pastor. Ahora, dentro de estos ídolos que se ha formado hay hombres de Dios, hay hombres muy usados por el Señor, hombres temerosos de Dios, hombres que yo sé y les he visto en algunos videos y he tenido la oportunidad de participar incluso en algún congreso, llamando la atención, reprendiendo y exhortando al pueblo que les aplaude, al pueblo que les idolatra, reconociendo que ellos no son Dios y que el único Dios verdadero es el Señor. Amén. Es muy fácil, y tal vez decir esto no sea lo más sabio desde el punto de vista humano en mi posición como pastor, pero debo decírtelo. El hecho de que hasta este momento, hasta el día de hoy, en este lugar se haya estado predicando la sana doctrina, se haya estado enseñando la verdadera palabra, de ninguna manera debe conducir a ninguno de ustedes a pensar que Juan es algo especial, o que si Juan lo dijo tiene que ser verdad, porque él siempre nos ha dicho la verdad. El único que nunca miente, el único que nunca se
equivoca. El único que nunca tiene una agenda oculta, un propósito oculto, es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Por eso ustedes lo que deben hacer es orar, porque nos mantengamos en el camino de salvación, porque nos mantengamos en el camino de predicar la verdad como se debe predicar, en el momento en que se debe predicar, en la forma que se debe predicar y en el lugar en que se deba predicar. Amén. Pero es muy fácil. Es muy fácil que algunos de ustedes comiencen no a defender el evangelio, sino a defenderme a mí. Defender la congregación y decir, no, Misión Rescate, el Espíritu de Dios sopla solo en la 43B con 84. Eso no es verdad. El Espíritu sopla por todo lugar, se mueve por donde quiere. El Señor dice que es como el viento, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Lo sentimos, pero no sabemos dónde se está moviendo. Así que yo sé que en este mismo momento el Espíritu Santo de Dios se está moviendo por lugares que tal vez tú y yo ni siquiera nos imaginamos que se está moviendo. Amén. Aún te voy a decir algo que te puede parecer loco, aún en las congregaciones perdidas y desviadas como conocemos, en ese lugar se está moviendo el Espíritu Santo de Dios hoy, convenciendo a alguna persona que está sentada allá que debe salir de ese lugar. Se está moviendo. Algunos de ustedes han conocido al Señor en lugares como esos. Así que el Espíritu Santo se mueve. Amén. Teniendo claro esto, que como les dije, en términos humanos no sería lo más agradable para predicar, porque me estoy, como diciendo por ahí, enterrando el cuchillo, pero es lo que dice la palabra del Señor. No nos debemos jactar de ningún líder humano. Si nos vamos a jactar, tenemos que hacerlo como se jactaba el apóstol Pablo, de Cristo y de Cristo crucificado. Ese es todo su orgullo. Amén. Volvamos al capítulo 1, aquí en Primera de Corintios capítulo 1, devuelvan la página, versículo 10, para que entendamos un poco más esto. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Préstame atención, por favor, porque es muy importante lo que acabamos de leer. El Señor está diciéndole a la iglesia de Corinto, Pablo les está hablando y les dice, amados hermanos. El término hermanos es muy importante para que entendamos lo que vamos a hablar. Porque cuando Pablo está diciendo amados hermanos, se está identificando con los corintios como que tuviesen el mismo Padre. ¿Me hago entender? Están hablando precisamente de eso. Está diciendo, oigan, ustedes, hermanos míos, ustedes, los que tienen el mismo Padre, está diciendo que son cristianos. Pablo no les está hablando como paganos. Pablo no les está hablando como personas que están fuera de la comunión de la iglesia. Está diciendo, les estoy hablando a ustedes que son hermanos conmigo, que tenemos la misma esperanza, que tenemos la misma fe, que tenemos el mismo Padre. Eso es muy importante que lo tengas en claro para poder entender lo que vamos a desarrollar a continuación. Y le dice, les ruego, el apóstol Pablo comienza con algo tremendo, dice, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está haciendo uso de la autoridad del Señor Jesucristo, es decir, les está diciendo lo que les voy a decir es palabra de Dios. En la misma carta de los Corintios, Pablo tiene un pasaje donde dice, esto lo digo yo, Pablo, no el Señor. Es decir, hay un pasaje en la Escritura, en esta carta, donde el apóstol Pablo da su propia opinión, pero lo aclara y dice, miren, esto no es un mandato de Dios, este es un consejo que viene de mí, pero no fue el Señor el que lo mandó. Pero en este punto está diciendo, es Dios mismo, es el Señor Jesucristo el que manda lo siguiente, vivan en armonía los unos con los otros. Yo he aprendido a entender espiritualmente la armonía al asistir a todos los ensayos de la alabanza, todos los ensayos que el Ministerio de Alabanza tiene. Yo estoy presente y he aprendido a comprender aquello de la armonía musical. Y cuando alguno la pela, y cuando alguno no mete la nota donde tiene que meterla, la mete antes, la mete después, metió una nota que no era, inmediatamente se siente. Al principio, cuando venía a los ensayos, yo veía que en algún momento Gerson o Jorge o cualquiera hacía, paraban, no, está mal. Y yo decía, pero sonó perfecto, a mí me sonaba perfecto. Yo decía, ¿por qué molestan tanto si sonó precioso?
Pero hoy, de hecho, están ministrando allá o están ensayando y rápidamente me doy cuenta, allá falló algo. Algo no sonó bien, algo sonó fuera de donde tenía que sonar. Alguien rompió la armonía musical. Y trayéndolo al contexto que nos habla el Señor, muchas veces nosotros rompemos la armonía espiritual. Cuando nosotros no nos ponemos en el propósito de cuidar a nuestros hermanos en la fe, en el propósito de animarnos los unos a los otros, en el propósito de examinarnos y exhortarnos unos a otros, rompemos la armonía espiritual. Dice, manténganse en armonía unos con otros. Es decir, no puedes tener armonía solo con los que viven cerca de tu casa. No puedes tener armonía con los que se sientan siempre contigo en la misma zona. Es que esta zona es la zona calientica de la iglesia o esta es la zona fría de la iglesia y entonces tengo armonía con estos porque nos gusta el calor o nos gusta el frío. Debemos tener armonía con todos. No puedes tener armonía únicamente con los de Misión Rescate. Debes tener armonía con todos los cristianos y esa armonía no proviene de ir a asados juntos, no proviene de ir al parque juntos, no proviene de que a cada reunión tenemos que estar todos reunidos, no proviene de eso, proviene de tener un mismo propósito, un mismo pensamiento, un mismo ideal en Cristo Jesús. Tenemos un solo Señor a quien servimos, Jesucristo de Nazaret. Tenemos una sola palabra, la palabra de Dios, la Biblia es nuestro único norte, amén, es nuestra autoridad. Y tenemos un propósito unido, unánime, el propósito de estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Tenemos un motivo común para estar reunidos en la mañana de hoy. El motivo que nos ha reunido es darle alabanza, es darle gloria y celebrar que Cristo Jesús venció. Amén. Tal vez algunos no lo sientan siempre así, pero cada asamblea es una celebración. Cada vez que nos reunimos debemos estar alegres, porque nos reunimos a celebrar que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Amén. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno bautizado en el nombre de Pablo? Préstame mucha atención, por favor. El apóstol Pablo estuvo ministrando por espacio de 18 meses aproximadamente en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad bastante importante, estaba ubicada en un punto estratégico como Panamá, algo así. Había un istmo precisamente allí que comunicaba la península de Peloponeso con todo Grecia continental. Eran 6 kilómetros de ancho y por eso fue un puerto bastante importante. Hacían lo mismo que el canal de Panamá. Lo que pasa es que no tenían la tecnología para romper completamente la tierra y lo que hicieron fue construir una calzada en la cual transportaban barcos. Los barcos llegaban a una parte de la península y los llevaban por tierra hasta el otro lado. Era un viaje mucho más corto. Hoy en día sí tienen su canal. Por esa razón era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde llegaba gente de todo lado, pero especialmente era conocida por la inmoralidad sexual. Era una región bastante rica. Allá se encontraba el templo de la diosa Afrodita, Venus, que era famosa porque tenía 1000 prostitutas sagradas. Es decir, el culto era ir a acostarse con alguna de esas prostitutas. Todo el mundo quería estar en ese culto. Era la verdad, la gente llegaba a Corinto y de hecho era tan inmoral esta ciudad que a una mujer inmoral le decían es corintia. Y eso significaba que su reputación dejaba mucho que desear. En medio de esa ciudad se levanta esta congregación que se llena de orgullo espiritual. Vamos a mirar qué está sucediendo. El apóstol dice que hay 4 facciones. 4 partidos dentro de la iglesia. La iglesia se encontraba dividida y dicen, algunos dicen que siguen a Pablo. De acuerdo a los estudios, los seguidores de Pablo era el grupo más grande. Podríamos hablar de un 60% de la congregación. Decía, no, nosotros seguimos es a Pablo. Y la razón por la que seguían a Pablo era muy sencilla. Pablo fundó la iglesia.
Pablo fue el misionero que llegó a ese lugar. Pablo fue el que predicó las primeras veces. Fue el apóstol Pablo el que discipuló a muchos de ellos. Fue el apóstol Pablo el que les enseñó el camino de salvación. Así que era natural que ellos tuviesen afecto por Pablo. Decían, bueno, pero es que ¿cómo vamos a escuchar a otros si fue Pablo el que fundó la iglesia? A mí no se me olvida los rigores o los sufrimientos del apóstol Pablo. Y era importante para muchos de ellos lo que Pablo había sufrido, porque la iglesia de Corinto era una iglesia próspera, era una iglesia donde había muchos ricos. De hecho, el capítulo 11 habla de Pablo reprendiendo a algunos que llevaban muchas cosas opulentas al medio de la celebración, para mostrarle a los más pobres cuánto dinero tenían. Pero había mucho rico en la iglesia de Corinto. Pablo, como misionero, sufrió bastante antes de llegar a Corinto y aún en el propio Corinto. Así que muchos decían, oye, ¿cómo vamos a escuchar a otro y no a Pablo? Pensemos un momento en esta congregación. En algunos años tal vez alguno termine diciendo, no, yo sigo a Juan. Tal vez esta congregación crezca y no se cuenten 120 personas, sino contemos 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, no sé. Y alguien diga, no, yo tengo que escuchar esa Juan porque es que yo sé la historia cuando no había nada y cuando arrancaron y no le pagaban y los sufrimientos y tantas cosas, y sentían que estaban bien siguiendo a Pablo. El error, iglesia, préstame atención, es que Pablo no fundó la iglesia. La iglesia la fundó Jesucristo. No sé si me hago entender. Yo no fundé esta congregación. La iglesia la fundó Cristo casi 2,000 años atrás. Amén. Otros decían, yo sigo a Apolos. Apolos, no sé si alguno ha escuchado hablar de él. Apolos era un judío que era bastante elocuente. Era muy diferente al apóstol Pablo. De acuerdo a los escritos, Pablo no era muy buen orador. De hecho, lo estuvimos estudiando el día jueves en el servicio que se llamó el mensaje Eutico, que una vez Pablo estaba predicando. Y predicaba, el muchacho se quedó dormido. Pablo no era un muy buen predicador, no mantenía a la gente ahí despierta con su elocuencia de palabras. Pero dicen las escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Apolos predicaba y era muy buen orador, tenía elocuencia para hablar. Y era un erudito en la palabra de Dios, era un hombre que argumentaba muy bien con las escrituras. Es decir, Apolos llegó a Corinto, comienza a predicar y seguramente mucha gente llegó por la manera en que Apolos estaba predicando. Así que decían, hombre, sí, Pablo fundó la iglesia, pero Apolos ha sido el que la ha hecho crecer. Apolos ha sido el que ha hecho que esto comience a llegar mucha más gente, porque mira, cualquiera que viene a hablar con él le argumenta muy bien, es un hombre instruido en la palabra de Dios. Y de hecho es verdad, porque en el capítulo 13 el apóstol Pablo dice, yo sembré y Apolo regó. Es decir, Apolo vino a continuar la labor que había hecho el apóstol Pablo. Y otra vez podríamos decir, bueno, sí, es una buena razón decir, sí, Juan fundó, pero mira, se levantó este otro que qué tremendo cómo hemos aprendido desde que él se levantó. Mira, la gente viene de otras ciudades solamente para escuchar la manera en que predica. Se les olvida que el que le da la boca al hombre es el Señor. Cuando Moisés fue llamado por el Señor y le dijo, Señor, mira, yo soy tartamudo, ¿cómo se te ocurre mandarme a mí? El Señor se molesta y le dice, ¿y quién le dio la boca al hombre? Amén. Es decir, ellos estaban pendientes de Apolos, pero no entendían que es que quien le dio la oratoria a Apolos fue el Señor. Adicionalmente dice que Apolos argumentaba con las escrituras. Es decir, que Apolos no estaba con un libro por allí que alguien escribió, sino estaba argumentando ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es decir, que no había ningún mérito en ese sentido en Apolos. Ese era el otro grupo mayoritario. El otro grupo seguía a Pedro, el apóstol Pedro, como está en la Reina Valera, Cefas, que es el nombre en arameo del apóstol Pedro. Y era natural que algunos siguieran a Pedro, porque decían, bueno, mira, Apolos predica muy bien, Pablo vino y fue el primero que puso la iglesia en este lugar, pero Pedro caminó con el Señor. Pedro conoció al Señor de primera mano. ¿A quién más sino a Pedro podríamos acercarnos? Podríamos preguntarle, ven, cuéntanos bien cómo era el Señor, cómo caminaba el Señor, cómo tenía la barba.
Pedro durmió con el Señor, es decir, que si el Señor roncaba, Pedro no lo podría decir. El Señor a través de Pedro nos podría contar qué le gustaba comer al Señor y tal vez tengamos alguna dieta especial, como han sacado algunos pastores libros de la dieta para poder vivir bien. Inventan cada cosa. Ahora bien, Pedro caminó sobre el agua, fue el único que caminó sobre el agua. Pedro vio al Señor transfigurado en el monte, lo vio como Dios, es decir, Pedro es un testigo de primera mano, 3 años caminando con el Señor. Por mucho que Pedro no haya fundado la iglesia, por mucho que Pedro no sea el mejor orador, no tenga la preparación que tiene Apolos, Pedro tiene algo que no tienen ellos dos, caminó con el Señor. Y entonces podrían decir, como algunos dicen hoy, Coca-Cola mata tinto. Yo quiero saber de primera mano todos los milagros. Él me puede contar cómo comenzó la pierna a crecer. Él me puede contar cómo el muerto se levantó. Él entró a la tumba vacía. Preguntémosle a Pedro cómo fue que entró a la tumba y vio que estaba ahí los lienzos desenvueltos y lo que estaba en la cabeza, el manto en la cabeza, bien dobladito. Pedro vio todo. Se les olvida que el que llamó a Pedro fue el Señor. El Señor se montó en la barca del apóstol Pedro, le dijo boga mar adentro, predicó desde ahí, fue el que hizo el milagro de los peces para que Pedro cayera de rodillas y reconociera que Jesús es el Señor. Se les olvidaba también que Pedro, aunque caminó con el Señor, negó al Señor y que fue el mismo Señor el que lo devolvió al ministerio. Sí, Pedro era el líder natural de los 12 apóstoles, pero fue el líder natural porque el Señor le plació dejarlo en esa posición. Así que no tenía nada que ver con Pedro. El Señor tenía bastantes discípulos y escogió a 12. Ellos no se hicieron escoger, el Señor los escogió y aún escogió diciendo, yo los escogí y uno de ustedes es un diablo, hablando de Judas Iscariote, el que lo habría de traicionar. Había otro grupo que podríamos pensar, bueno, ese es el grupo bueno, los que decían, nosotros seguimos solamente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Podemos decir que somos de ese grupo. ¡Qué chévere! Bueno, ese grupo era el peor de todos. Era el peor de todos porque era el grupo que tenía más orgullo espiritual. No era que simplemente decían, no hombre, yo no sigo ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Pedro, yo sigo al Señor, sino que decían, nosotros somos los únicos que seguimos a Cristo. Aquí a esta iglesia viene mucha gente, pero nosotros 4 somos los verdaderos cristianos, el resto no tienen ni idea, pobrecitos. Esos son los que estaban en la iglesia y cuando alababan decían, ay Señor, gracias por nosotros, porque esas nosotros los únicos que tú escuchas, porque con todos esos pecadores, ellos se creían que eran los únicos, consideraban a los que estaban siguiendo a Pablo, a los que estaban siguiendo a Apolos y a los que estaban siguiendo a Pedro como no cristianos, no los veían como hermanos en la fe. Por eso es tan tremendo que el Señor les hable a todos como hermanos y les dice, oigan, esperen un momentico, aunque están peleando, los 4 son cristianos. Los 4 son hermanos en la fe. El grupo más equivocado era el último, el que pensaba que eran los únicos cristianos de la cuadra. Y es una de las cosas más terribles que nos puede suceder. Comenzar a pensar, como les dije hace unos momentos, que el Espíritu Santo solo sopla en la 43, ve con 84, pero cuando llega aquí al 110 ya no. Llega hasta aquí, este pedacito. Cubre hasta el parqueadero al frente. Es falso. Ahora bien, ¿qué tiene todo eso que ver con nosotros? Todo comenzó el día miércoles. El Señor me inquietó el martes en la noche porque tenía que estudiar acerca de cesacionismo. Por eso te dije que me tengas paciencia. Te voy a usar unos términos que tal vez no te sean familiares. Cesacionismo. Hace mucho tiempo había estudiado sobre el tema, pero yo no me meto tanto en esa parte. Pero sabía que era el mismo Dios que me decía, estudia eso. Así que me levanté y estuve el miércoles estudiando mucho sobre cesacionismo. Y estudié bastante. Y le decía a mi esposa, no sé de qué me está hablando el Señor. Pero cuando comencé a estudiar más a profundidad, encontré que los cesacionistas es el grupo, no se sabía, pero a profundidad, que creen que los dones del Espíritu Santo, que están también en la carta a los Corintios, dejaron de funcionar con la muerte del apóstol Juan cerca del año 100 de nuestra era, que después de ese momento ya nadie tiene dones, es decir que los que hablan en lengua no pueden estar hablando en lengua, no hay dones de sanidad, no hay ningún mover del Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando leí eso dije, bueno, nosotros no somos cesacionistas, porque pues aquí no nos la pasamos en eso, pero yo hablo en lenguas.
Y yo creo en el don de sanidad y hemos visto milagros de sanidad y el discernimiento espiritual. Y decía que los cesacionistas no creían en que hubiese posesión de demonios en esta época. Y, Señor, yo he echado demonios, de hecho de mí han salido demonios. Así que pensé que el Señor me estaba diciendo, tú no eres cesacionista. Y no entiendo para qué, pero ok, no soy cesacionista. Pero entonces comencé a ver en el estudio cómo comparaban eso contra los continuacionistas. Y entonces me fui a estudiar de los continuacionistas, a repasar un poco más. Y me encontré con que son los hombres que creen, la iglesia que cree, la parte de la iglesia que cree, que los dones siguen vigentes, que el Espíritu Santo sigue derramándose sobre todo el género humano, cumpliendo la profecía que está en Joel, que dice: en los últimos días derramaré mi Espíritu Santo sobre todo el género humano, hombres y mujeres, niños y ancianos por igual, profetizarán, tendrán visiones, es lo que está sucediendo. Y dije, ok, entonces somos continuacionistas. Perfecto, todo iba bien, hasta que me encontré con que los continuacionistas eran los mismos, o de allí venían los pentecostales, los carismáticos, y entonces encontré que ellos dicen, eso lo sabía ya, pero lo reforcé, que si una persona no habla en lenguas, es porque no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no es cristiano. Dije, no, pero eso es un error, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da dones como Él quiere darlos, y conozco muchos buenos cristianos que no hablan en lenguas. Entonces, no soy pentecostal, y el contrario pentecostal entonces está por aquí, los bautistas. Entonces los bautistas trabajan básicamente en que es la escritura y solo la escritura. Entonces dijimos, nosotros somos así, entonces somos continuacionistas, bautistas. Ahora, estudiando los bautistas, entonces me encontré con que los bautistas son calvinistas. Entonces vamos a estudiar más profundo la teoría, la doctrina de Calvino. Y Calvino dice que Dios creó unos para ser echados en la paila y otros para ser salvos. No importa nada más. Desde el momento de la creación del mundo, el Señor dijo, esta mitad se va a salvar, esta mitad se va a pudrir, no importa lo que hagan, se van a pudrir. Dije, no, nosotros no somos calvinistas, entonces somos continuacionistas, pentecostales, bautistas, pero calvinistas no, pero los calvinistas son bautistas, los bautistas son calvinistas. ¿Y qué es lo contrario al calvinismo? Arminianismo. Entonces me fui a estudiar arminianismo. Y entonces me encuentro que los arminianistas, que vienen de un señor llamado Arminio, de 1600, creen que la salvación viene por la obra del Espíritu Santo de manera soberana del Señor, pero que el hombre tiene libre albedrío. Y dije, sí, yo creo eso. Nosotros entonces somos continuacionistas, bautistas, arminianistas. Pero entonces me encuentro con que los arminianistas creen que tenemos que levantar una cantidad de estrategias para ayudarle a Dios en la obra. Es decir, por eso la alabanza, los cultos de hoy tienen luces azules y rojas y la caja de humo bota para que la gente se sienta en la presencia. Y yo quiero ir a la presencia de Dios. Y quieren ayudarle al Señor. Y por eso tanto predicador utiliza estrategias emotivas para ayudarle al Espíritu Santo a hacer, porque dicen, hay que darle el empujón. Entonces dije, no, nosotros no creemos eso. Entonces somos continuacionistas, bautistas, pentecostales, calvinistas, porque los calvinistas dicen que es la obra del Espíritu Santo y no hay que ayudarle, y yo creo eso, y que la autoridad de la palabra es la última autoridad. Pero los carismáticos y continuacionistas y arminianistas, muchos de ellos creen que la profecía moderna está al mismo tenor de las Escrituras. Es decir, que si alguien se levanta aquí y da una profecía, es tan válida como la misma Biblia. Digo, no, eso es algo terrible. Los calvinistas dicen que no, entonces soy calvinista, pero al hacer eso me la pasé así. Entonces, ¿qué soy? Y entonces me encontré con que esos por acá, calvinistas, eran dispensacionalistas. Entonces creen en las 7 dispensaciones que el Señor, yo sé que te estás enredando con una cantidad de cosas, en las 7 dispensaciones que Dios tiene con la iglesia, pero, y digo, cuando me pongo a estudiar eso, digo, bueno, entonces somos dispensacionalistas en ese sentido, porque ellos creen que el rapto vendrá, y después del rapto arrancará la gran tribulación, y después vendrá Cristo con la iglesia y se establecerá el reinado milenial, donde estaremos con el Señor reinando, y después para la nueva Jerusalén. Entonces somos dispensacionalistas. Pero después me entero que los dispensacionalistas creen que uno puede tener a Jesús como como Salvador, pero no como Señor. Y son los inventores del cristiano carnal, es decir, alguien que abraza a Jesús como Salvador, pero no como Señor.
Entonces yo no soy dispensacionalista. Pero los que no son dispensacionalistas dicen que Cristo no vendrá físicamente a la tierra. Pero yo creo que Cristo vendrá físicamente a la tierra. ¡Qué locura! Y entonces le decía a mi esposa, no entiendo para dónde me lleva el Señor. Porque lo tenía más o menos claro hasta antes del dispensacionalismo, que fue el sábado sobre las 10 de la mañana, en que dije, ya, no sé para dónde me lleva el Señor, pero no entiendo más, creo que ya estudié lo que tenía que estudiar. Y en ese momento me llegó un WhatsApp de uno de ustedes que me dijo, Juan, me están preguntando acerca de la tercera dispensación, ¿qué material tienes? Yo, Dios, y ahora dispensación, bueno, ya me pongo a estudiar. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando? ¿Qué es lo que Dios me estaba diciendo? En medio de todo esto, me encontré con los escritos de un pastor muy reconocido, un hombre de Dios, un hombre cuyos libros yo consumo con bastante regularidad, son palabra de Dios realmente, un hombre muy usado, un hombre puesto donde tiene que estar puesto en todo el sentido de la palabra, escucho sus prédicas, no se las doy porque son en inglés, pero este hombre hizo una conferencia y escribió su último libro, habla y dice lo siguiente básicamente, que todo aquel, no dice que algunos, sino todo aquel que crea que el Espíritu Santo puede hacer que alguien hable en lenguas, es del diablo. Que todo aquel que crea que puede haber posesión demoníaca, es del diablo. Que todo aquel que no sea calvinista, es del diablo. Y yo decía, ¿cómo este hombre tan usado por Dios, ya es un señor de unos 60 y pico de años, este hombre tan usado por Dios pueda llegar a decir algo tan terrible? Porque lo que está diciendo literalmente es, los únicos cristianos son los que creen lo que yo creo, los que ven lo que yo veo. El resto ni siquiera dice, bueno, tenemos diferencias, dice, no son cristianos, están bajo la obra del diablo y le llaman Espíritu Santo al mismo diablo. Y yo decía, qué tremendo, porque él dice, están haciendo lo contrario de la blasfemia cuando le dan al diablo la obra del Espíritu Santo. Ellos le dan al Espíritu Santo la obra del diablo. Yo decía, qué tremendo que este hombre, con todo lo que sabe, con todo lo que ha hecho a favor de la iglesia, con todo lo que Dios lo ha utilizado, con toda su rectitud, pueda estar acusando al Espíritu Santo o falsificando, diciendo que lo que está haciendo el Espíritu Santo sea el mismo diablo. Y comencé a preguntarme y entendí que hacia allá me estaba llevando el Señor. ¿Qué pasa allí, Señor? ¿Qué sucede en el corazón de un hombre, en la mente de un hombre que trabajando tanto y dedicado tanto a las cosas espirituales pueda terminar dando una conclusión como esa? Lo han llamado muchos hombres de Dios. Ahora, vamos a reconocer algo. Casi todos, por no decir todos, los pastores que predican prosperidad, los sanadores y todo esto son arminianistas, no calvinistas. Pero muchos de los hombres también, como David Wilkerson, que ya falleció, de los últimos profetas que el Señor ha levantado, hombre de Dios, recto, que atacó muchísimo la prosperidad y todo esto, era pentecostal. Y muchos grandes hombres de Dios eran pentecostales. ¿Qué llevó a este hombre a decir eso? ¿Qué lleva a este hombre a caer en esa cuarta facción de decir prácticamente los únicos cristianos son los de mi iglesia? El resto están todos condenados para el infierno, no son verdaderos cristianos, son falsos. Alguien le dijo, oye, estás creando división en la iglesia, y contestó, no estoy creando división, estoy simplemente señalando cuáles son los verdaderos, los que yo digo. Algo terrible, yo estoy orando por ese hombre. Y aún sigo consumiendo material de él que escribió antes de esto, muy buen material. La respuesta está aquí mismo en Corintios, capítulo 3, que es a donde nos va a llevar el Señor y vas a poder comprender un poco para qué te hablé todo esto. Te dije que me tuvieras paciencia. Capítulo 3, versículo 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana.
Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Es tremendo y se hizo luz en mi mente. No sé si se hizo luz en la tuya en este momento. Y se hizo luz, entendí lo que Dios me estaba hablando, entendí lo que Dios me estaba diciendo. Por eso el título de este mensaje es Sin Apellido. No sé si ya lo había dicho. No, ok, el título de este mensaje es el problema de los dos servicios. Sin apellido. Dile que está a tu lado, sin apellido. Algunos de ustedes alguna vez me han preguntado, especialmente los que han venido de otras congregaciones, bueno, ¿y esta qué denominación es? ¿Es bautista, es cuadrangular, es Asamblea de Dios? ¿Cómo se mueven ustedes acá? ¿A qué concilio pertenecen? Algunos de ustedes alguna vez en la calle les han preguntado, tú eres cristiano, pero ¿cristiano de cuál? ¿Eres cuadrangular? ¿Eres no sé qué? Hay una cantidad de apellidos por allí. Y la Biblia no habla de apellidos. Nosotros somos cristianos. No hay un solo registro en la palabra de Dios, a excepción de este y como algo malo, donde veamos apellidos. Cristianos paulinos, cristianos petrinos, cristianos apolinos y los únicos cristianos verdaderos. Ahora, no estamos haciendo un llamado en el día de hoy a tener hermandad con los que están predicando claramente un evangelio que no es el evangelio. Pero estamos hablando de esas divisiones que provienen precisamente de mucha actividad espiritual. Pero Dios dice aquí en su palabra que les hablaba a los corintios de esa manera como hombres que no eran espirituales. Y dice, y todavía no son espirituales, porque al estar causando eso, actúan como la gente del mundo. Mira, algunos líderes, y sé que son líderes que están predicando la verdad, que son pentecostales o arminianistas, han llamado a este pastor y le han dicho, reunámonos, hagamos un debate, estudiemos, pongámonos de acuerdo, muéstranos tus argumentos, te vamos a mostrar los nuestros, para que veas que nosotros no estamos enseñando prosperidad, que todos no enseñamos lo mismo, que todos no estamos ayudándole al Espíritu Santo. Y él ha dicho, no tengo que hablar con ustedes no son cristianos. ¿Qué lleva un hombre como esos con tanta actividad espiritual? Mira, yo anhelaría, todavía no tengo la posibilidad, anhelaría el tiempo suficiente para dedicar tanto al estudio bíblico. Pero por el tamaño de la congregación y porque solamente en ese momento hay un diácono que es Jorge, todavía tengo que hacer muchas actividades que realmente son más de los diáconos que del pastor. Todavía tengo que invertir mucho tiempo en eso. No puedo dedicarme completamente al estudio de la palabra y la oración. Quisiera hacerlo, pero parto de algo tremendo, porque cuando veía la historia de este pastor y leía y vi su conferencia en internet, decía, wow, no puedo creer que le esté diciendo esto. El Señor me llevaba a este pasaje y decía, pero si este tipo se la pasa orando. Este tipo se la pasa leyendo, habla hebreo, habla griego, arameo. Él conoce todo, se sabe la Biblia prácticamente de memoria. No solamente ha escrito libros para lectura así, sino que ha escrito comentarios bíblicos. Toda la Biblia puedes encontrar un comentario de él. Es un erudito tremendo. Y un hombre temeroso de Dios, de acuerdo a todo lo que he visto predicarle, hasta aquí. ¿Qué llevó a este hombre a llegar a esta situación? A ya no ser catalogado como espiritual, sin embargo estar lleno de actividades espirituales. El motivo de la búsqueda espiritual. Y aquí es donde esto se aterriza a la 43B con 84. Porque puedes decir, bueno, eso son cosas allá de los teólogos y yo no tengo nada que ver en eso. Vamos a mirar cómo tiene que ver en eso. Porque el problema que lleva a este hombre a hacer una cosa completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios es el orgullo espiritual. Es tener activismo espiritual, pero no ser espiritual. Una cosa es llevar a cabo actividades espirituales y otra cosa es ser espiritual. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia.
Una cosa es hacer actividades espirituales. Dedicarse a leer la palabra de Dios es espiritual. Dedicarse a cantar es espiritual. Dedicarse a orar es espiritual. Dedicarse a estudiar teología es algo espiritual. Leer libros cristianos es espiritual. Ver películas cristianas es espiritual. Pero eso no te hace espiritual. Porque puedes hacerlo con el propósito equivocado. Si yo me dedico, llega el momento, estoy orando por eso, espero que escuchar algún amén, que el Señor levante aquí 2, 3, 4 diáconos, amén, y pueda entregar y delegar rápidamente todas esas funciones que estoy haciendo, que no debería estar haciendo, pero me dedico a estudiar para llegar acá y que cada día que predique ustedes tengan que decir, wow, Apolos se quedó en pañales con Juan, Apolos come chitos al lado de Juan. Estamos mal, y te voy a decir porque alguna vez lo hice. Muchos de ustedes saben que de alguna congregación muy grande me echaron de la congregación acusado de brujería cuando pastoreaba a los jóvenes de esa congregación. Y en algún momento hice mucha actividad espiritual para probarle, el pastor de allá era calvo, yo decía para probarle al calvo que yo no soy ningún brujo. Estaba teniendo actividades espirituales, estaba haciendo cosas espirituales, pero no estaba siendo un hombre espiritual. No sé si me hago entender, porque son dos cosas completamente diferentes. El problema que le sucede a muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, que pasa en muchos hogares cristianos, es que vamos a hacer lo espiritual por razones equivocadas. Y el hacer actividades, el llevar a cabo actividades espirituales, vuelvo a repetir, no nos hace espirituales. Muchos hombres, vamos a poner casos más aterrizados. En alguna época de mi vida he utilizado el conocimiento bíblico para moverme en la carne completamente. Y mi pobre esposa ha sufrido las consecuencias. Podemos tener alguna diferencia en algún momento. Ella me dice algo, yo no estoy de acuerdo y entonces le puedo decir, solo los espirituales entienden lo espiritual. Es un versículo. Está aquí en la carta a los Corintios. ¿Qué fue lo que le dije? Tú no eres nada, eres una cucaracha. ¿Pero qué salió de mi boca? Algo espiritual. ¿Producto de qué? Del estudio bíblico. Pero no fue algo bueno. Ella lo sintió. Ahora, yo puedo pasar por espiritual. Y si ella viene y le dice a Jorge, mira, Juan me trató así. Y Jorge me dice, Juan, ¿qué pasó? Le dije, nada, yo solamente dije Biblia. Yo le cité 1 Corintios porque quiero que mi casa esté, ¿qué? Llena de la palabra de Dios. No fue realmente el accionar de un hombre espiritual, fue una acción espiritual. Utilicé palabra de Dios, pero no fue así. En otro momento es el hombre que su esposa le dice, tienen algún problema, y lo que hace es comenzar a reprender demonios en su esposa. Su esposa le dice, oye, ven acá. No sé, dame un ejemplo, Señor, mira, no hay mercado, te reprendo en el nombre de Jesús, es mujer de poca fe, tú no sabes nada. ¡Ay, qué espiritual, Juan! O si ella me dice, mira, hace rato no juegas con Sarita, impía, incircuncisa, yo estoy leyendo acá, y comienza mi esposa y me dice, Juan, pero es que tienes, yo reprendo todo espíritu de pelea, espíritu de apatía, espíritu de diferencia en el nombre de Jesús. Ay, me veo espiritual, y mi esposa se ve como la carnal, pero no estoy siendo nada espiritual. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia, porque eso es lo que abunda. Recién casado, recuerdo que mi accionar siempre era que discutía con ella, me gustaba irme. Una vez terminé en Cartagena. En una motico, llegué a Cartagena. Fue vergonzoso. Una moto chiquita y discutí con ella, entonces me fui. Cuando llegué a Cartagena no tenía un peso en el bolsillo, así que media vuelta y... Fue terrible. Pero era cristiano. Ahora después lo pude acomodar. Y entonces si me molestaba con ella, ya no me iba para Cartagena, sino decía, dame tiempo para orar. La misma cosa. Pero ahora parezco, ¿qué? Espiritual. Y si ella me dice, no, hablemos, estás buscando contienda, en el nombre de Jesús te reprendo, mujer pendenciera. Señor, es mejor una azotea que estar con mujer pendenciera y busca pleitos.
Wow, qué espiritual, ¿verdad? No, no es ningún espiritual. Es pura carne. El Señor me dio un ejemplo bastante básico y te lo voy a dar exactamente igual como me lo dio. Se lo transmití a los ministros en la mañana de hoy. Si tú dices ser un mango, un árbol de mango, un mango, pero todos los que están a tu alrededor dicen que eres un manzano, te puedo decir con toda seguridad que eres un manzano. Puedes tener un título ahí en la base del tronco. Imagínate que tú llegas a un jardín botánico y entonces te colocan así, ves un árbol grande y dice palo de mangibilis, porque todo es así, ¿no? Mangibilis, no sé qué. Al final dice palo de mango. No sé, todo es así. Pero al final dice palo de mango. Mangibilis, pichibilibilis, verdecibilis. Mango. Después de que tú ves que es un palo de mango, te acercas y ves que lo que tiene son manzanas. Y miras otra vez y palo de mango, manzanas. ¿Qué piensas tú? Ay, debe ser un nuevo mango que da manzanas. ¿O qué piensas? Que alguno se equivocó y puso el letrero mal. ¿Cuál es la mayor probabilidad, iglesia? ¿Que ahora los mangos dan manzanas o que ese letrero no iba ahí, sino iba en otro lugar? Es esa. Así que no te engañes pensando que eres un mango produciendo manzanas. El problema es que cuando el mango se cree mango, pero produce manzanas, la gente se le acerca y lo recibe a manzanazos. Vamos a aterrizarlo. Si tu esposa te dice que eres un manzano, te lo puedo asegurar. Porque yo puedo pasar de mango con ustedes. Yo puedo pasar de espiritual aquí en la congregación. Es fácil. Pero en mi casa con mi esposa, ella, si ustedes quieren saber si yo soy un hombre de Dios, pregúntenle a mi esposa. Ella es la que les puede contestar. Ella es la que les puede decir. Ella le puede decir, sí, Juan es un hombre de Dios, o aplica la de una señora, pobrecita, le fueron a una conferencia de pastores y estaban las esposas de los pastores en la primera línea. Eso es terrible, eso es verdad. Estaban en la primera línea las esposas de los pastores y estaba el esposo de una de ellas predicando, un hombre muy reconocido, muy ungido, y la esposa le dijo, la amiga, la que está al lado, dijo, oye, ¿qué se siente vivir con un hombre de Dios con tanta unción? Y ella le dijo, no tengo idea, ese no es el que llega a mi casa. Ni la menor idea, ese nunca ha llegado a mi casa. El que llega a mi casa es otro. Porque a muchos se les acaba la unción cuando cruzan la puerta de la casa. No es que tan espiritual te veas aquí, es que tan espiritual eres en verdad. Y los que pueden decir con certeza si eres un mango o un manzano, los primeritos son tu esposa o tu esposo y tus hijos. Le hablo porque los solteros dicen, bueno, no es conmigo. Solteros, ¿dónde están los solteros? Levanten la mano, los que viven con los papás. Levántenla. No importa que tengas 30 años, levántala. Yo no, fue el Señor. No importa si aquí en la iglesia todos dicen, ay, yo quisiera una hija como tú. Si tu mamá dice, te la regalo, es porque no eres una buena hija. Porque me ha pasado. No aquí todos somos mangos. Pero en otros lugares que, oye, qué tremendo que hice un hijo como tú, te lo regalo. Llévatelo, ya. Pero se ve tan espiritual en la iglesia. Tú no vives con él. Tú no ves cómo deja el cuarto. A ti no es que te abre los ojos, que te traga cuando le pides que haga algo. ¿Recuerda la expresión de la abuelita, no le voy a echar gotas, no abra los ojos? Cuando tu hijo te abra el ojo, púyaselo para que veas que no vuelve a abrir. Se le va a quitar. Santo remedio. No importa eso. Puedes dictar conferencias de cómo ser el mejor papá. Son tus hijos los que van a decir si realmente eres un papá cristiano o una mamá cristiana. Si estás muy ocupado orando para dedicarle tiempo a tus hijos, no eres un hombre espiritual. No eres una mujer espiritual. Eres un fariseo.
Porque los personajes en la palabra de Dios hay un grupo que identifica realmente lo que Dios nos está diciendo aquí. Los fariseos. Era gente que se la pasaba en actividades espirituales. Los fariseos se la pasaban estudiando la palabra de Dios todo el día, interpretando la palabra de Dios. Tenían libros llamados Talmuds, donde ellos colocaban la explicación como comentarios bíblicos de todo lo que estaban viendo. Se la pasaban imaginándose la posibilidad y la posible aplicación de las leyes de Dios en otras instancias. Por ejemplo, el rito de lavarse las manos. El Señor decía que los sacerdotes se debían lavar las manos para entrar a ofrecer sacrificios. Entonces dijeron, pero ¿sabes qué? No solo los sacerdotes, vamos a aplicársela a todo el pueblo de Israel. Y comenzaban a buscar aplicaciones. Creo que te conté hace 8 días que decían que uno podía comerse un huevo que había puesto una gallina un sábado, el día de descanso, siempre y cuando matara a la gallina al otro día por haber sido atrevida y poner un huevo el día sábado. Eso es verdad. No te estoy diciendo mentiras, eso está. Es una de las leyes de los fariseos. Y estaba escrito así: te puedes comer el huevo puesto el sábado siempre y cuando el domingo en la mañana estrangules la gallina por haber violado el sábado. Y esta es la hipocresía de muchos. Se comen el huevo y después ¡pam!, sacrifican. Se aprovechan de los que están a su lado y después los presentan como impíos delante de todos. Eso eran los fariseos. Andaban con sus túnicas llenas de flecos, con versículos, porque los fariseos en su túnica tenían escritos versículos de la palabra de Dios. Entonces, parecían pavos reales, pavoneándose por las calles de Jerusalén. Y cuando se encuentran con el mismo Dios, el Señor les dice: ustedes, fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de muerte. No es activismo espiritual lo que el Señor está pidiendo, es espiritualidad. Son dos cosas completamente diferentes. Te voy a decir algo muy tremendo. No es posible. Mira que está a tu lado, no es posible, para que te prepares, no es posible. Es mentira. Díselo. Es mentira. Lo que te voy a decir no es posible, es mentira. Es mentira porque no es posible que un hombre o una mujer diga que se la pasa orando, diga que se la pasa leyendo la palabra del Señor con el motivo correcto en el corazón y produzca frutos de carne. Es falso. Es mentira que tú digas que no, yo soy el más espiritual y en la casa llegas y es a poner la alabanza y todo alabanza, y si tu esposa te pregunta algo, oye, ¿te acordaste de hacer? Le subes el volumen al equipo y más alabanza. Aquí no pasa, pero conozco de casos. Es mentira, es hipocresía, es fariseísmo. Porque un hombre espiritual hace lo que tiene que hacer, como dice la palabra de Dios. Amén. Va a producir buenos frutos. No es que no se equivoque. Yo me equivoco constantemente, pregúntenle a mi esposa. Pero al buscar lo espiritual, el Espíritu Santo me redarguye y termino haciendo lo que tengo que hacer, reconociendo que siempre que algo falla en mi casa, el 99.9% de las ocasiones la culpa es mía. Es así. Y partiendo de ese principio espiritual me muevo. Partiendo de allí. Así que si no estás respondiendo, si lo que sale de tu boca cuando la abres son manzanas, querido amiguito, eres un manzano. Ahora te puedes decir, soy un manzano y me voy como manzano. No, te vayas como manzano. Permite que el Espíritu Santo entre en ti y te transforme en un mango. Ahora no vamos a armar la doctrina de los mangos, ¿no? Pero tenemos que comenzar realmente a producir frutos espirituales. Ahora, ¿cómo logramos esto? Porque el Señor en su palabra nos dice que el problema es que no sean espirituales. Es lo que está llevando a esta gente a generar las divisiones. Es lo que está llevando a muchos. Mira, tú sabes una de las razones por las cuales las estadísticas son tremendas. A mí me asustan. Las estadísticas hablan de que cerca del 75% de los hijos de pastores abandonan la fe cristiana. Son unas estadísticas aterradoras.
75% de los hijos de pastores abandonan la fe cristiana. Al momento en que tienen la oportunidad de huir de la casa, lo hacen. Hay otra historia muy parecida en eso, como las que le conté. Otro ministro que invitó a otro ministro a su casa, el anfitrión era un pastor muy reconocido. Así que estaba su familia sentada a la mesa, vino el otro pastor invitado, y cuando el pastor anfitrión se paró un momento de la mesa, el invitado aprovechó y le habló al hijo. Le dijo: ven acá, yo tengo una pregunta. Tu papá es un hombre muy usado por el Señor, muy reconocido. Tu papá, su influencia en la iglesia cristiana es muy grande. ¿Tú por qué no vas a la iglesia? ¿Tú por qué no te congregas? ¿Tú por qué no eres cristiano? El muchacho le contestó: eso es fácil. Mi papá en la iglesia canta como los ángeles, pero aquí grita como el demonio. Esa es la verdad. Muchos aquí vienen y levantan las manos. Yo me alegro. Recuerdo hace como un mes y medio que se fue la luz y la iglesia siguió cantando. ¡Qué bendición! La pregunta es: ¿siguieron así en sus casas? ¿Siguieron en esa humildad en sus casas? Porque es que es fácil aquí. Miren, aquí es fácil tratar bien a todos los niños y ser paciente con todos los niños. Todos sus hijos pasan por la puerta. Si no estoy ocupado con alguien, los abrazo, les pongo la mano encima y sin darse cuenta de ustedes oro por ellos en algunos casos. A algunos niños les doy un beso, digo princesa, la abrazo. ¿Por qué no los tengo todo el tiempo? ¿Es fácil? 2 minutos, ¡ay, tan lindo, qué preciosos esos cachetes! Si me lo dejaras tal vez 15 días, le arranco los cachetes. Por eso dicen que nadie se aguanta a los hijos, sino el que los tuvo, ¿no? Es fácil ser cristiano aquí, es fácil verse espiritual aquí. Lo importante es que están diciendo en tu casa. Y quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo, si te están diciendo que no eres un mango, deja de tirar manzanas y cambia. Si todos los que están a tu alrededor dicen que eres un manzano, deja de devolver con mal genio y cambia. Tenemos que ser espirituales. Mateo capítulo 6, que allá es donde nos lleva el Señor. Tenemos claro que solamente siendo espirituales podemos realmente avanzar. Amén. En Mateo capítulo 6 es un precioso pasaje, a mí me encanta. Está aquí la manera en que deben orar. Está la famosa oración que han tomado muchos como muletilla, el Padre Nuestro. Algunos dicen que el Padre Nuestro al revés echa demonios. Son unas cosas tremendas. Nunca he visto eso realmente. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Amén. No es más. Y algunos géneros a punta de ayuno y oración en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Préstame mucha atención. Mucho tiempo uno puede pensar, y yo pensé por mucho tiempo, que cuando hablaba del lugar secreto estaba hablando de algún lugar físico, algún lugar, el baño de la casa o una habitación de la casa, donde tuvieses ahí un rinconcito, una especie de altar donde puedes estar siempre. Pero mira lo que está diciendo el Señor. Le dicen: Señor, enséñanos a orar. Es lo mismo. Y lo primero que Él dice es: cuando ores, no seas como los hipócritas que solo les encanta orar en público. No voy aquí a hablar de casos particulares, pero no entiendo qué hacen orando en Facebook. Ora a tu Padre que está. Y a veces yo leo, aquí ninguno lo hace porque aquí todos entienden, pero a veces leo: Señor, provee, porque hoy no desayunamos. ¿Qué quieres dar lástima en Facebook? Señor, te pido por mi hijo que son las 11 y no ha llegado. Disciplínalo, más bien estar poniendo en Facebook toda la casa en vergüenza. Las cosas de tu casa son para tu casa. Amén. Esta semana vi por ahí que me llamó la atención. ¿Cómo es que se llaman? Memes, creo que se llaman. Yo no soy muy de tecnología, pero no se burlen porque el Señor los está mirando. Pero el meme era de Batman y Robin. Y entonces estaba Robin:
Señor, te pido, y Batman le da una cachetada y decía, ora en tu cuarto, no en Facebook. Y me pareció muy apropiado. Porque muchos han cogido el muro para orar. Ora en tu casa. ¿O qué es lo que piensan? Que el Señor no te ha respondido porque está conectado en Facebook. Está en Facebook, voy para allá. Y entonces en Facebook el Señor sí te oye. No te escuchó en el cuarto, pero cuando te lo pones en la red, el Señor dice, me gusta. Vamos a contestarla. Lo máximo, tu recompensa cuando oras en Facebook es un me gusta de alguien o un amén. Algún desocupado que puso amén. Ya, te aseguro que no oran por ti. No ores en público buscando, es fácil orar aquí. Y de hecho, si oras muy bien aquí, todos dicen, wow, qué tremendo cómo ora. A mí se me dificultaba muchísimo orar en público. Me daba pena. Y de hecho me molestaba que alguien más orara así en público. Pero lo que el Señor nos dice aquí es, no ores para que todos te vean orando, ora en el lugar secreto. Y mira, no es tu casa, porque aún en tu casa puedes decir, ya vengo, voy a orar. Todos se dieron cuenta que vas a orar y te encerraste en el cuarto y todos, wow, lleva 2 horas metido allá, tal vez durmiendo, pero la gente de la casa piensa que eres tremendamente espiritual, ¿verdad? No, cuando está hablando del lugar secreto, está hablando de tu corazón. El lugar donde nadie más ve. El lugar donde solamente el Padre ve. El lugar donde solamente el Padre se da cuenta de lo que estás haciendo. Ora en tu corazón. Es el lugar que debes convertir en lugar secreto. Lugar para el Señor y para ti únicamente. Esa es la oración perfecta ya en tu corazón. Y eso significa, mira, para poder tener el corazón como lugar de oración, tienes que limpiarlo de todo lo demás. No puede estar allí el programa de televisión, no puede estar allí el deseo de hacerse rico, no puede estar allí las cosas del mundo. Tiene que estar únicamente el Espíritu Santo y la sed por su presencia. Es allí donde debemos orar, en el lugar secreto, el corazón, en todo momento, aquí en el corazón, Señor, tú perteneces. Decirle al Señor, te pertenezco también. Soy el lugar tuyo. Y es aquí donde tú vienes y te encuentras conmigo. Ahora, no como algo místico de, Señor, ven. Porque algunos se imaginan así. Igual que hacen con la armadura de Dios. Algunos hacen caballos del zodiaco. ¿Qué dice? Armadura de Dios, ven a mí. Y salen a la calle. No sucede así. Yelmo a mí, no. Es el corazón, iglesia. No como algo místico lo que marca la diferencia. Amén. Es en esa manera en que podemos entender el sentido cuando en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, nos dice la palabra del Señor en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cómo vamos a orar en todo tiempo y en todo momento si tenemos un cuartico de oración? Ahora, no estoy diciendo que haya algo malo en que tengas un lugar de la casa donde te sientas más cómodo para orar. Pero para poder cumplir con lo que nos manda eso, que es parte de la armadura, entonces he encontrado gente que le he dicho, bueno, ¿y cómo vas con tus devocionales? ¿Cómo va tu oración? No he podido porque salí de viaje y entonces no he podido ir a la casa. Oye, es tu corazón. Por eso es posible estar orando en todo momento. Cuando has hecho de tu corazón el lugar de habitación del Señor Dios Todopoderoso, puedes orar en todo momento y en toda ocasión. En toda circunstancia debemos estar orando, allí en silencio, no pareciendo locos que van por la calle, Señor, Dios, Señor, y todo el mundo te está escuchando, en el trabajo, no, allá en el lugar secreto, habla con el Señor. Mira, cuando tú comienzas a hacer de tu corazón el lugar secreto de oración, tus pensamientos inmediatamente comienzan a purificarse. Es inmediato. Tus pensamientos se comienzan a purificar, iglesia. Porque la Biblia dice que ¿de dónde vienen los pensamientos sucios? Del corazón del hombre. Si tu corazón está rendido delante del Señor, aquí la cosa tiene que cambiar. Aquí tienen que venir nuevas ideas. Aquí tiene que llegar una nueva forma de pensar. Pero es una vida de oración. No sucede porque pases al frente y te impongan la mano.
No sucede por eso. El corazón puede cambiar. Y yo he visto cuando el Señor le ha cambiado corazones a personas en medio de una administración. Pero el corazón de Saúl también cambió. Y al final terminó consultando brujos. Porque escrito está en la primera carta del primer libro de Samuel, que cuando se dio la vuelta de Samuel, Dios le cambió el corazón a Saúl. No se trata de eso. Es algo que tú debes buscar hacer. Es un precio, dice, tú tienes que hacer de tu corazón el lugar secreto de oración. Amén. Ahora mira lo que nos dice en Colosenses. Colosenses capítulo 4, 2 libros adelante. Dedíquense a la oración, versículo 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad como debo hacerlo. Mira cómo nos dice el Señor, dedícate a orar con la mente alerta. ¿Cuántos todavía están en la oración? Voy a tratar de algo que me ha pasado a mí. Se levantan a las 5 de la mañana a orar porque dicen el Señor bendice a los que se madrugan para buscarlo. Y entonces se sientan en la cama o se acomodan en la cama porque mira, es un engaño. Si tú crees que puedes orar todavía acostado, no lo vas a poder hacer, es mentira. Yo lo he intentado hacer muchas veces y no se puede. Te sientas en la cama, te pones la almohada aquí, te recuestas así y es la oración de Señor Dios que estás Señor. Señor Dios, ¿qué soy tan bonito? ¿Qué hiciste ahí? Y de repente te fuiste y 5:50, ya, Señor, ya oré. No oraste, no hiciste nada. Hubieras dormido esa hora mejor. Hubiera sido más provechosa. Ora con una mente alerta, es decir, con una mente despierta, consciente. Ve y báñate. Realmente a mí la única forma que me puede funcionar ahí es o me estoy apretando aquí las manos, porque ni siquiera ponerme de rodillas, si me pongo de rodillas, ahí quedo. Caigo fulminado. Y me ha pasado en ocasiones que salgo y digo, no, el problema es la cama. El problema es ver a mi esposa ahí acostada. No, me voy para la sala. Y puede que vuelva a la hora y mi esposa ahí mira como, tan lindo, ya intercedió por todas, está durmiendo en el sofá. ¿A nadie le ha pasado? Solamente orando que no salga porque se da cuenta. Qué vergüenza que salga mi esposa y que yo estaba orando y me vea dormido. Míralo, el sacerdote de la casa. Terrible, ¿verdad? Pero es el común de mucha gente, de muchas personas en la iglesia cristiana. Báñate, camina, como si estuvieras enjaulado, camina ahí, no puedo, no, sal a la calle, es lo que tengas que hacer, pero mantén la mente alerta para que puedas orar realmente. Oren con una mente alerta, oren con un corazón agradecido. No puedes llegar delante de la presencia del Señor con el pliego de peticiones. Hay gente que no parece que estuviese en una iglesia, sino en un sindicato. Cada vez que llegan delante del Señor es con un pliego de peticiones y demandas. Tienes que, dame, auméntame, quítame esto. No, llega a agradecer al Señor que Él sabe todo lo que tú y yo necesitamos antes aún de que lo pidamos. Amén. Iglesia, los tiempos que estamos por vivir, los tiempos que estamos viviendo, son tiempos en los cuales sin la ayuda del Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Son tiempos en los cuales, si no es a través de la oración, vamos a caer. Te lo puedo asegurar. La oración es lo único que nos puede mantener despiertos. La oración es lo único que nos puede mantener en el camino de salvación. Caminar en la vida cristiana es como caminar por el borde de un precipicio. Si uno se descuida, cae. Por eso el Señor dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. ¿Cómo vas a cuidar si estás dormido? ¿Cómo vas a cuidar si estás con pereza? Si oras 5 minutos al día, no sirve.
El tiempo de orar 5 minutos, el tiempo de leer un versículo ya pasó, pero sobre todo el tiempo de parecer y no ser se acabó. Estoy completamente seguro que lo que está escrito en la palabra de que Él sacará a luz todo aquello que está oculto se está acercando y ha llegado. El tiempo en que los que parecen pero no son, el Señor los va a descubrir, los va a dejar avergonzados. Por eso, antes de que el Señor te ponga en vergüenza, cambia. Antes de que todos se den cuenta de la fachada que has montado, cambia. Permite que sea el Espíritu Santo de Dios obrando y actuando. Amén. Vamos a orar.